La reflexión de hoy se titula Detalles interesantes de la historia de la Navidad. Estaba reflexionando estas últimas semanas en algunos detalles. Yo le digo detalles, pero son los detalles más importantes de la historia. ¿Cuáles son esos detalles interesantes de la historia de la Navidad? Bueno, hay que leerlas. La historia está ahí en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 16. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 16. Vaya buscándolo, si no ahí lo tiene en la pantalla. Pero quiero preguntarte, ¿cuántas veces has leído la historia de la Navidad? Aquí está resumida. Es el principio, es el nacimiento del Señor. Es cuando Dios le habla a los pastores. ¿Cuántas veces la has leído? Es hermosa, ¿verdad? Los detalles, las situaciones, los acontecimientos, la sencillez, la humildad de esta historia. Los personajes que aparecen aquí, sin duda es la historia más hermosa jamás contada. Y es por eso que cada año personas de diferentes razas, diferentes países celebran la Navidad. Y esto ha pasado a ser algo importante no solo para nosotros los creyentes. Hay personas que ni conocen del Señor, pero celebran Navidad. Y por eso que hay que aprovechar este tiempo para sacar esos detalles de la historia para poder compartir con otras personas. Leamos el relato, está ahí en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 16. Dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Usted sabe qué tiempo, ¿verdad? Las mujeres saben qué tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Primer detalle interesante que veo en la historia: ¿por qué Belén? Y estos son los detalles que me impactaron a mí. Yo te reto a que en estos días, en esta semana que viene, en estos días de Navidad, puedas leer otra vez el relato que está en Lucas. Y saca los detalles que tú veas ahí que impacten tu vida. Esta semana yo estuve meditando. El primer detalle en el cual reflexioné es: ¿por qué Belén? ¿Por qué esa ciudad? Una de las preguntas típicas que se nos viene a la mente con el relato es: ¿por qué Jesús nace en Belén? Respuesta textual cuando yo leía el relato, obviamente es: en el momento se da una respuesta histórica, y es porque hay un edicto del César de aquel tiempo, del emperador romano que gobernaba en aquel tiempo, de ir y registrarse para un censo. Esa es la respuesta natural del acontecimiento histórico en el momento. José agarra lo que puede para el viaje, sale con su esposa para ir a registrarse al pueblo natal donde él había nacido, que era el pueblo cerca ahí en Belén.
Augusto César fue uno de los 12 Césares que gobernaron Roma y fue uno de los más crueles según la historia. El censo que este Augusto César, así se llamaba, propuso y dio para que se cumpliera, tenía un propósito de fondo. Estaba leyendo que uno de los propósitos de este censo era tener un registro de todos los contribuyentes, de los futuros contribuyentes para pagar impuestos. Así que no era un censo para ayudar a la gente con algo, era un censo simplemente para identificar quiénes eran las personas que vivían en la región que gobernaba Roma, para que ellos pudieran tener claro quién pagaba impuestos. Así que esa es la razón contextual de por qué Belén. Si leemos la historia, históricamente, en esta situación fue que se dio que justamente José y María, en el momento en que María da a luz a Jesús, están ahí en Belén. Pero eso sería darle, y esa es la reflexión que yo tenía esta semana, demasiado crédito a Augusto César por ocurrírsele hacer un censo en medio de esta temporada donde Dios tenía planeado que naciera Jesús. Sería darle demasiado crédito a Augusto César, ¿no cree usted? Pero no es a veces como nosotros interpretamos las cosas que ocurren. Nosotros nos aferramos al contexto inmediato que tenemos, a las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y pensamos que las cosas que ocurren a nuestro alrededor son las cosas que hacen que sucedan otras cosas en nuestra vida. No sé, a veces uno piensa, ¿por qué ocurrió eso en tu vida? Estoy tratando de aplicar por qué Jesús nace en Belén, y a veces nosotros nos preguntamos por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida. Bueno, porque me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos. Voy a ponerme en el contexto aquí de Estados Unidos. Me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y aquí estoy, vivo aquí en Estados Unidos por eso. ¿Por qué ocurrió eso en tu vida? O porque mi papá se vino aquí a vivir a Estados Unidos y yo nací aquí en Estados Unidos. Si no, a lo mejor estarías viviendo en Puerto Rico o en Chile o en México. O porque mi familia se mudó a esta ciudad y pues aquí nací yo y aquí me crié yo. O porque hubo una guerra en mi país. Han habido situaciones en Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador hubo una guerra y muchos salvadoreños emigraron aquí a Estados Unidos por esa razón. Alguien podría decir, ¿por qué nací yo aquí en Estados Unidos? O porque hubo una guerra en El Salvador. O porque hubo una crisis en Puerto Rico. O porque hubo algo que ocurrió en mi país y aquí estoy. Alguien podría decir, Jesús nació en Belén porque a Augusto César se le ocurrió hacer un censo y José y María tuvieron que agarrar el burrito que tenían y moverse rápidamente. Y justo María dio a luz cuando iban pasando por Belén. Déjame decirte algo. Las cosas se dan porque Dios así lo quiere y así lo permite. Sí, hay eventos que manejan nuestra vida al parecer, pero es Dios quien está detrás de todas las cosas. Es cierto, pero el crédito aquí no es solo de Augusto César. Tenemos un Dios soberano, y si nosotros los creyentes creemos en un Dios soberano, entenderemos que la historia está hecha y escrita por Dios. Antes de que a César se le ocurriera siquiera venir al mundo, antes de que César supiera que existía el mundo, un profeta sencillo y humilde profetizó la palabra de Dios con respecto a Belén y por qué Jesús nacería en Belén. Mira lo que dice en Miqueas capítulo 5. Cientos de años antes de que siquiera Augusto César respirara, el profeta Miqueas dijo: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Noten esto, por favor. Antes del edicto de César había otro edicto, el edicto de Dios, de que un niño nacería en Belén. El edicto del Dios Todopoderoso, quien es soberano, quien sabe exactamente cuándo ocurrirán las cosas, quien todo lo sabe, quien tiene el dominio de la historia y del tiempo. ¿Por qué Dios elige esta pequeña ciudad? Porque fue la ciudad donde había nacido el más grande de todos los reyes de Israel, el rey David. Y de ahí saldría uno más grande que el mismo rey David, que finalmente gobernaría
no solo a Israel, sino a todas las naciones. Dios es el dueño de los detalles. Él juega con la historia. Él sabe en qué punto de la historia ha de comenzar lo que Él quiere. Él está por sobre todas las cosas. Él es la plenitud del tiempo perfecto. Y esa fue mi reflexión de este primer detalle de la historia de la Navidad. ¿Por qué Belén? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo estipuló. Sí, Augusto César, sí, María justamente dio a luz cuando estaba en Belén. Sí, la posada, no le dieron posada. Pero todos esos detalles están bajo la soberana actuación de Dios en el tiempo. Dios es soberano. Dios es la plenitud del tiempo perfecto. Y de aquí viene el segundo detalle de esta historia de la Navidad. El segundo detalle es el pleroma de Dios. Usted dirá, ¿qué es pleroma, Miguel? No sé si has encontrado esta frase en las Escrituras, la plenitud del tiempo. Hay pasajes que nos hablan de la plenitud del tiempo de Dios, de cuando Dios hace el tiempo perfecto para hacer algo. En griego la palabra para tiempo es pleroma, para ese tiempo perfecto en que Dios hace algo. Noten que la narración en Lucas comienza con la frase por aquellos días, o aconteció, o dicen otras versiones, sucedió en aquel tiempo. Esa palabra tiempo es en griego pleroma, es el pleroma de Dios, es el momento en que Dios hace algo específico, porque así es su voluntad y porque Él es soberano. Ese es el pleroma de Dios. Y ese es el detalle que yo veo aquí. Aquí se cumple literalmente el pleroma de Dios, el tiempo de Dios exacto en que Él quiere que ocurra. Existen 3 palabras en griego que nos hablan de tiempo. El griego es bien específico. Y está la palabra cronos en griego. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo cronos? El cronómetro del tiempo. Cronos es el tiempo establecido para vivir. Vivimos en tiempo. El cronos de hoy, y hoy día ensayábamos a las 6, ese es el cronos, el tiempo exacto en que vivimos, el tiempo para vivir. Pero hay otra palabra en griego, es kairos. Kairos es el tiempo específico de Dios para llevar algo a cabo, es cuando Dios planea hacer algo y dice, allá lo voy a hacer. Ese es el kairos de Dios, el tiempo donde Dios planea hacer algo. Pero también está la palabra pleroma en griego, que es la que yo les mencionaba, que es el tiempo donde Dios hace definitivamente algo. Él lo hace. En Navidad, en Belén, en ese momento en que Jesús nace, porque Augusto César dijo que había que hacer un censo, porque en la posada no estaba llena y no había nadie más, porque justo en ese momento María entró en dolores de parto. Ese fue el pleroma de Dios. Dios quiso que eso ocurriera en ese momento y Él lo hizo. En ese momento se llevó a cabo el tiempo de Dios. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Ese fue el tiempo en que Dios juntó todos los detalles que ocurrieron en esta historia hermosa que está en Lucas para que Cristo naciera en el pueblito de Belén. Y decimos pueblito porque era un pueblo pequeño. Augusto César, el censo, las posadas llenas, el establo, la hora del parto y todo eso no fue más que los detalles que hicieron que se cumpliera el tiempo donde Dios quería que Jesús naciera. Leo el relato y no puedo dejar de ver el tiempo de Dios en esto. Y ese fue el segundo detalle que yo vi en esta historia que acabamos de leer, el tiempo exacto de Dios. ¿Cuál es el tiempo exacto de Dios en tu vida en que Dios decide hacer algo contigo? No es lo que se te ocurrió hacer a ti, ese es el cronos. Vivimos en el cronos, en el tiempo de todos los días. Pero hay un kairos de Dios y hay un pleroma de Dios que se cumple en tu vida exacto. Es lo que Dios quiere hacer contigo y Dios es el que lo hace. Con Cristo fue así. En nuestras vidas es así con Cristo. Y hay un tercer detalle que me llamó la atención en esta historia. Y es el gran contraste. Porque cuando leía el relato aquí en Lucas, no puedo dejar de ver, es lo que yo aprecié en esta semana, en este relato. Yo otra vez te reto a que tú lo leas y descubras los detalles que a ti te llaman la atención. A mí me llamó la atención este tercer detalle, el gran contraste que veo en la historia. El pleroma se cumple en un establo, el tiempo de Dios se cumple en paja, rodeado de animales, con mantas rústicas para envolver a ese bebé. Ahí no habían las mantitas que te dan aquí en el hospital cuando nace tu niño.
Tuve la oportunidad de ver a mis hijos nacer en el hospital aquí y todavía tenemos las mantitas de recuerdo que nos regalaron en el hospital. Unas mantitas que tenían unas rayitas como verde. Por muchos años las regalaron en diferentes hospitales y uno envuelve al niño ahí por primera vez, o a su hija o a su hijo. Muy cómodas las mantitas. Pues te voy a decir que Jesús no tenía esas mantitas. Probablemente era algo rústico que tenía María ahí. Envolvieron a ese niño y lo pusieron en un pesebre. La palabra pesebre hoy en día, por todas las historias que conocemos, suena bonito, pero un pesebre no tiene nada de bonito, especialmente si hay vacas, ovejas y animales en el establo. Es el lugar donde comen los animales. El pleroma de Dios se cumple en un establo, el tiempo de Dios se cumple ahí. Ese es el detalle que yo veo, el contraste. Usted me dirá, pero ¿por qué el contraste? Porque a unos pocos metros de ahí, tal vez 1 kilómetro, estaban los pastores. Y los pastores se encuentran ¿con qué? ¿Qué se les aparece a los pastores en el relato? Una luz resplandeciente. Dice que la luz los envolvió y ellos tenían miedo. ¿De qué resplandor hablamos aquí en el relato? Dígame usted. ¿No se le viene a la mente el resplandor que se le aparece a Saulo de Tarso cuando va camino a Damasco? Dice que el resplandor lo dejó ciego y estaba asustado, obviamente. ¿No se le viene a la mente el resplandor de la zarza ardiendo? ¿No se le viene a la mente todos los resplandores que vemos en las diferentes historias en el Antiguo Testamento? Generalmente a Dios se le compara con fuego consumidor. Dios es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El resplandor que envuelve a los pastores es la misma Shekinah de Dios, era la esencia de Dios. Lo que estaba ocurriendo en ese momento en el pesebre, en contraste acá vemos toda la gloria de Dios dando a conocer lo que está ocurriendo allá a unos pocos metros. Cuando yo leía la historia veía el contraste. Acá un pesebre, un niño envuelto en telas rústicas, cubierto con paja para protegerse del frío, y acá la gloria de Dios. Al punto que los pastores dice que se sobrecogieron. La palabra que se usa aquí en temor de los pastores es la palabra de estaban aterrorizados por la luz. Cuando vemos la historia y leemos la historia o vemos películas, se ve todo bonito, ¿verdad? Como una luz y ángeles, los ángeles cantando. Si le agregamos al resplandor de la gloria de Dios, en ese momento vamos a poder ver otra cosa que se agrega, las voces de un ejército, dice ahí, de ángeles. O sea, agréguele el ejército, agréguele las voces del ejército a la luz y esos pastores estaban aterrorizados. Pero una voz les dice, no tengan miedo. Y les explica, Dios es luz. Él siempre resplandece. Si usted cree que esto fue lo único que ocurrió con ellos, no es suficiente. Tiene que imaginarse más todavía de lo que ocurre. Este domingo recrearemos algo aquí en forma pequeña, tratando de recordar un poquito lo que fue esta historia. Así que otra vez doy el anuncio para el domingo. Vamos a tratar de recrear exactamente lo mismo. Una narración donde contamos lo que pasó ese día y los personajes que se involucraron aquí. Para mí, en este tercer detalle, en un contraste tremendo, Jesús en un pesebre, en un establo, cubierto de ropas rústicas, y acá el resplandor completo de Dios. No sé si usted puede ver el contraste, pero yo estaba impresionado con esto. El contraste resalta el detalle, porque este es el detalle, Jesús nació. Y este contraste resalta el detalle. La gloria del Señor, la gloria de la que Jesús se despojó por nacer en un pesebre. La gloria que se manifiesta acá. Pueden imaginarse a Dios dando a conocer lo que está ocurriendo y a Jesús naciendo acá sin nada de esa gloria de Él, sin nada de ese resplandor. Un gran contraste. Es irónico, pero es la ironía más hermosa del mundo en la historia de la Navidad. El detalle de que Jesús nace en este gran contraste. Te animo otra vez a leer la historia de la Navidad en este tiempo. Ahí en Lucas, el mismo relato que leí yo hoy. Tal vez busca una versión popular o léelo en una versión clásica, como quieras, pero lee el relato y reflexiona en cuáles son esos detalles que impresionan tu vida.
y podrás darle un poquito más de información a esta temporada navideña. Quiero que oremos por este domingo. Quiero que me acompañes en oración para orar por el programa que haremos. Estamos practicando aquí y lo queremos hacer con todo nuestro corazón para el Señor, para que juntos podamos adorar al Señor como Él se merece y celebrar lo que Él hizo por nosotros. Así que acompáñame en oración, oremos por este domingo. Anota en tu agenda que no se te olvide, a la una en punto empezamos el servicio online. Tendremos música especial, narración y actuación. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos reflexionar en el relato de la Navidad, Señor, e impresionarnos con los detalles que hay ahí. Señor, tú quisiste en tu tiempo exacto que Jesús naciera en Belén. No fueron las casualidades de este mundo que hicieron que Jesús naciera en Belén. Fue el edicto tuyo desde mucho antes. Fue el amor tuyo manifestado en la encarnación de Jesús en Belén. Miqueas lo profetizó. Fue el tiempo exacto que tú quisiste, Señor. Y el contraste que ocurrió ahí ese día impresiona nuestras vidas. El resplandor, la gloria de Dios en un niño que se despojó de tener todo eso como algo a que aferrarse, sino que nace identificándose con nosotros en humildad. Y es por eso que nace en Belén y es por eso que nace en un pesebre. Fue tu tiempo perfecto, Señor. Gracias por ello. Padre, oramos por este domingo, que tú bendigas la transmisión online y que tú bendigas el servicio presencial que tendremos aquí en la iglesia. Y que todo lo que hagamos y practiquemos, Señor, pueda ser de alegría, de poder adorar juntos y celebrar este tiempo de Navidad. Quiero orar por cada uno de los que están conectados con nosotros y en cualquier situación que te encuentres, ánimo. Si hay alguien que necesita presentar al Señor una necesidad especial, entrégala al Señor. Que no termine este tiempo sin que hayas orado y entregado todo lo que tienes en tu corazón ante el Señor. Padre, oro por cada persona representada en esta transmisión, los que están aquí presencial y los que están conectados con nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor. Danos palabra en este tiempo de fin de año para hablar de ti, Señor. Aprovechando el tema, aprovechando que la gente tiene en su corazón o tiene en su mente alguna imagen de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Ten misericordia de esta generación y que el mensaje pueda ser escuchado y oído por ellos. Nos quedamos en tus manos, Señor, y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.